Hola, mi nombre es Paula Riveros, yo soy la directora de 360 Trend Lab. Hoy te voy a estar hablando de las tendencias del 2026 al 2030 para la innovación, para el desarrollo de estrategias y para el diseño de futuros. Quiero comenzar por hablarte un poco de qué se trata el diseño de futuros. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de darle forma a un propósito y a una mentalidad, a una forma de pensar. El diseño no es solamente proponer objetos o estrategias o servicios, sino ver cómo llevamos a la realidad esa mentalidad y esa iniciativa que tenemos desde un principio. Es por eso que es tan importante que cuando pensamos en lo que necesitamos y deseamos para el mañana, lo pensemos en términos de diseño para que sepamos que esas estrategias que vamos a desarrollar contienen esa mentalidad y contienen esa forma de pensar, esa visión de mundo. En ese sentido, las tendencias no son solamente las novedades del año. Las tendencias son esas visiones de mundo en donde vemos las oportunidades que podemos llevar a nuestras estrategias y a nuestras propuestas de innovación. Te invito a que lleves esta pregunta a tus equipos de trabajo. ¿Cuál es la mentalidad y cuál es el propósito con el cual estamos diseñando nuestras estrategias y le estamos dando forma al mañana? Este año tenemos algo muy particular en términos de tendencias. No se trata solamente de corrientes que corren unas paralelas a las otras, sino que se trata de tensiones, inclusive de contradicciones y de paradojas, porque tenemos tendencias y contratendencias que se contraponen. En estas tensiones te vas a dar cuenta que no necesariamente hay una buena y una mala, o que no necesariamente son de choque, sino que muchas veces son complementarias o son como aspectos positivos y negativos de un mismo tema. Y para el negocio no se trata también de tomar decisiones o lo uno o lo otro, sino encontrar cómo podemos conciliar esas paradojas, cómo podemos generar soluciones que nos saquen de esa dicotomía, o también generar criterios sobre los cuales sepamos cómo alinearnos en esas tensiones que las vemos tan presentes en el mundo de hoy. De con qué criterio y de cómo estamos tomando decisiones frente a estos retos que se presentan en el mundo del hoy va a depender del futuro que estamos creando y proponiendo desde el hoy hacia el mañana. Vamos con la primera tendencia. La primera tendencia es lo tecnológico y lo artesanal. En estos últimos años hemos visto las posibilidades de la inteligencia artificial en todo su esplendor. No solamente en términos creativos, sino en la automatización y rapidez con la que podemos generar soluciones. También la hemos visto en esos mundos de ficción que nos proponen, en donde hay nuevas estéticas y nuevas formas de llevar la imaginación más allá. Hay una precisión, una vastedad que nos permite la inteligencia artificial, con la cual ahora podemos jugar dentro de nuestros procesos estratégicos de innovación y creativos. Dentro de esta misma panorámica, lo artesanal cobra importancia. ¿Por qué? Porque es una forma de descubrir qué es lo que nos hace humanos, en lo imperfecto, en lo inacabado, en lo impredecible de lo artesanal. Hay también un valor que nos hace encontrar verdades y encontrar valor dentro de nuestras propuestas. También tenemos una necesidad de redescubrir cuál es nuestra identidad humana, y lo hacemos a través de lo artesanal o inclusive volviendo la mirada a lo ancestral, al pasado, a las tradiciones. Este volver a lo artesanal también nos da cierta seguridad, cierta certeza en un mundo que se ve muy vertiginoso. Aquí la pregunta que podrías llevar a tus equipos es pensar cómo hacemos para que coexista lo tecnológico de la inteligencia artificial con lo artesanal y las formas de saber hacer las cosas ancestralmente. La siguiente tendencia la llamo la inmunidad al escándalo y la sensibilidad ante lo sutil. ¿De qué se trata? Estamos en un mundo en donde el escándalo forma parte del día a día. Todos los días nos levantamos con una noticia más impactante que la otra. Tenemos campañas de impacto que buscan alterar nuestras emociones o llevar nuestras emociones al extremo. Estamos a la expectativa de algo que nos sorprenda, algo que nos mueva, algo que genere un pico de sentimientos o de sensaciones y que también provoque reacciones muy fuertes. Necesitamos estímulos que nos hagan vivir emociones intensas. En su contraparte, vemos expresiones y deseos y también propuestas que nos llevan a
unos tiempos mucho más pausados, a sensibilizarnos por lo sutil, por lo simple, a tener también unas emociones que sean mucho más sencillas, más fáciles de gestionar, a la calma, al resguardo, a quedarnos más dentro de la introspección, porque necesitamos ese equilibrio entre lo uno y lo otro. Necesitamos también redescubrir cómo gestionar emociones que sean más duraderas, que no sean de impacto y de pico, sino algo que sea mucho más de construcción en el tiempo. Y las marcas también entienden esa necesidad, porque hay una fatiga de todos los días estar buscando el impacto, la novedad y algo que sorprenda en un mundo en el que ya pareciera que nada sorprende. En este mundo en el que las emociones fuertes se vuelven inclusive adictivas, se busca o se redescubre qué significa el aburrimiento, qué significa el silencio, qué significa la pausa, qué significa el tomar también retrospectiva frente a las cosas. Se busca repetir lo sencillo, la rutina, se busca volver a definir qué significa la belleza ante un mundo que también puede ser muy agresivo. Esto lo hemos reflejado tanto en estéticas como en narrativas, como en contenidos, en nuevas personalidades que promulgan este tipo de ideas que van hacia lo lento, en también prácticas, experiencias que buscan meternos dentro de un tiempo mucho más calmo y sencillo. Aquí la pregunta es cómo transitamos esas emociones dentro de nuestra estrategia de marca y cuáles son las mejores formas tanto de sí sorprender y sí estar como al día en lo que está impactando de forma muy actual, pero también proponiendo esos momentos de mayor calma y de unos tiempos mucho más lentos. La tercera tendencia nos habla de esa dualidad entre lo virtual y artificial y lo real y natural. Dentro de nuestra vida diaria hemos integrado lo virtual y lo artificial como si fuera real y como si fuera natural, sin costura. Asumimos y aceptamos lo real y lo virtual y lo natural y lo artificial sin muchos filtros, sin mucha distinción. Tenemos una dinámica permanente entre ambos sin distinguir cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Esto lo vemos tanto en nuestra vida personal como en la forma en la que nos relacionamos con las marcas. Con la adopción de la inteligencia artificial generativa, este flujo sin costuras es cada vez más presente. Aquí la pregunta es ¿cómo podemos enriquecer las experiencias de nuestra marca para que exista un balance entre ambos y no nos quedemos solamente priorizando lo virtual y lo artificial cuando lo natural y real es tan importante para las personas? La siguiente tendencia nos habla de esa tensión entre la abundancia y la escasez, la abrumación y la selección. Estamos viviendo un exceso de información, exceso de posibilidades, exceso de opciones para escoger. Tenemos muchas opciones de experiencia, muchas voces de personas expertas, tenemos amplios portafolios en cada categoría de consumo, todo es customizable, todo es personalizable y el tener tantas opciones nos facilita la vida, hace que todo lo podamos tener al alcance de la mano a la medida de nuestras necesidades. Pero a su vez esta abundancia es abrumadora. Estamos también pensando en cómo quedarnos solamente con lo esencial, cómo tomar mejores decisiones más selectivas, cómo bajarle también a lo impredecible en un mundo en el que tiene tantas opciones que se vuelve más incierto. Eso nos ha hecho incluso volver a una actitud mucho más conservadora, quedarnos con lo de antes, quedarnos con lo conocido, quedarnos con lo mismo de siempre o volver al pasado para tener algo fijo en donde lo incierto se pueda disminuir. También necesitamos mayor asistencia para que tomar decisiones no sea tan abrumador y las marcas se han dado cuenta de esto y generan mayores facilidades para que la persona no tenga que estar en una decisión constante de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Aquí la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué soluciones hay para que yo no disminuya la cantidad de opciones y facilidades que le doy a mi consumidor, pero a la vez lo ayude a que esa toma de decisiones sea mucho más sencilla, mucho más fácil y tranquila? ¿Y cómo hacemos para que en su journey la experiencia sea mucho más fluida y no sea tan confusa o tan complicada? La siguiente tendencia nos habla de orden y libertad. Estamos en una coyuntura. En las últimas décadas hemos hecho una enorme ganancia en términos de libertades y derechos en lo social. En los últimos años hemos tenido unos enormes cambios de paradigma en la forma en la que entendemos el género, la edad,
la raza, inclusive la forma del cuerpo. Tenemos unos enormes avances en diversidad y en pluralidad. Las redes sociales han abierto espacios para que todas las voces sean escuchadas y para que todas las personas tengan representación. Pero en esta multiplicidad de visiones del mundo también se generan un sentir vertiginoso de amenaza, de peligro. Se ha vuelto difícil para las personas saber cuáles son esos puntos seguros, esa forma de escoger lo que le parece bien y lo que le parece mal. Establecer pisos de confianza en esa pluralidad se ha vuelto muy difícil. Y por esto todos los discursos y narrativas radicales y polarizados también han ganado auge. Pareciera que el control y la polarización fueron una solución a la dificultad de saber por qué camino escoger. De ahí que el autoritarismo tome un auge que parecía del pasado. Los discursos, las narrativas, los lenguajes, inclusive las personalidades autoritarias parecieran una solución y un lugar seguro para muchas personas. Esto llevado a las marcas significa una necesidad de poder generar filiación y confianza con una marca en la cual se puede confiar en un mercado tan abierto y tan plural que resulta amenazante y en el cual los peligros están siempre presentes. Aquí la pregunta que debemos hacernos es cómo generar orden sin tener retrocesos en esa ganancia de libertades y de derechos. La siguiente tendencia nos habla de individualismo y de hermandad. Las soluciones digitales de hoy en día hacen que tengamos cada vez menos fricción con el otro. Es decir, el buscar pareja, el trabajar, el educarnos, el comprar, cada vez tiene menos relación con el otro y esto tiene unas implicaciones. Por un lado, puedo personalizar todo y tener lo que necesito a la medida de mi deseo y de mi necesidad y mi expectativa individual. Hoy en día estamos acostumbrados a consumir relaciones, productos, servicios que estén muy a la medida de mis expectativas, mis deseos y mis necesidades completamente individuales. Esto lleva a una paradoja. Por un lado tenemos más satisfacción porque todo está al alcance de la mano, pero por otro lado nos ha dejado muy solos. Podemos prescindir del otro y no tenemos ninguna dependencia de los demás, de las personas, pero además no soportamos ninguna fricción, ninguna confrontación, ningún intercambio o altercado de opiniones con los demás. Pero por otro lado somos menos tolerantes a la confrontación, a la diferencia, a entrar en debate o a buscar acuerdos con los demás. Los demás se vuelven desechables, se vuelven cambiables. Si no me sirve, podemos pasar al siguiente. Esto ha hecho que en un mundo interconectado vivamos también muy solos y la soledad se haya vuelto un problema. Y de ahí también el auge de crear comunidades, de ir a experiencias en la vida real, de encontrar personas afines, de hacer actividades en las que podamos intercambiar con otras personas y de la necesidad de volver a sentir esa fricción. Ahí la pregunta que debemos hacernos es cómo proponer experiencias tanto virtuales como reales que nos lleven a ese encuentro con el otro sin perder esa facilidad que nos ha dado todo lo digital y personalizado. La última tendencia nos habla de esa esquina en la que nos encontramos entre el pasado y el futuro. Estamos en un punto de inflexión donde convergen corrientes del pasado y visiones del mañana. El cambio es inminente, pero también tenemos una nostalgia por volver a lo que ya fue. Lo vamos a ver tanto en narrativas y discursos ideológicos como en objetos, en productos, en servicios, en experiencias. Aquí la pregunta que debemos hacernos, que no es fácil, es ¿cómo hacemos para llevar lo que nos sirve del pasado hacia esa propuesta de futuro e integrar las soluciones tecnológicas y los cambios y las novedades hacia esa visión constructiva del mañana? Este reporte de tendencias nos deja con más preguntas que respuestas y mi invitación es a que lo podamos abordar decidiendo cuáles son nuestras jugadas y cuáles son nuestras renuncias, proponiendo soluciones a los conflictos en vez de agravarlos y sobre todo proponer esperanza. Espero que este reporte de tendencia te haya gustado, déjame en comentarios lo que quieras compartir y nos vemos en la próxima.